Efesios 6 nos dice así: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto, para empezar, amados hermanos, quiero que notemos que la exhortación del Señor es en donde podemos encontrar fuerza. Normalmente buscamos fuerza en todas partes, menos en el Señor. Y tú puedes gastar tu energía, pero si no buscas tu fuerza en el Señor, estás perdiendo tu tiempo. Y es curioso que Pablo les está diciendo esto a la iglesia de Éfeso, justo cuando les va a hablar de algo que normalmente hoy día nosotros no estamos familiarizados, que es con la armadura. ¿Ustedes han visto alguna vez una armadura? Todos, yo creo que hemos visto alguna armadura, ¿verdad? Tenemos una idea, las vemos y ya nos hablan de una fortaleza, ¿verdad? Pero qué curioso que el apóstol Pablo, cuando les va a hablar de esta armadura espiritual, les tenga que decir como primer cosa, por mandato de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya desde el principio nos está dando una guía, una luz ámbar. Tu fuerza no está en lo que tú ves, en lo que es tangible, por muy fuerte que se vea. Esto es una cosa que se ve hasta pesada, ¿no es verdad? Acero puro o de bronce. Pero aquí el Señor nos está diciendo dónde radica la verdadera fuerza que nos puede ayudar a triunfar hasta el final. Después de esta exhortación, de esta guía, de esta enseñanza, de dónde podemos encontrar la verdadera fuerza, dice: vestíos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Aquí ya hay una enseñanza profunda, amados hermanos, y quiero que pongamos mucha atención. El Señor nos está dejando ver que necesitamos estar firmes, que necesitamos estar fuertes, y que para eso tenemos que vestirnos toda la armadura. Y acuérdense, cuando dice toda, es toda, no solamente el casco de la salvación para que me proteja, porque la demás pesa mucho, no, dice toda, porque tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo, ni más ni menos, un enemigo muy peligroso, ¿verdad? Un enemigo que nos acosa constantemente. Por eso la Biblia nos dice que el enemigo, que Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa lucha, amados hermanos, debemos de tener en cuenta que es todos los días. No hay un segundo en que el enemigo descanse. Aunque tú seas salvo, aunque tú conozcas a Cristo, aunque conozcas la palabra de Dios, el enemigo anda alrededor buscando cómo devorarte. Y como leyeron hace un momento en Juan 10, el ladrón, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, solamente viene ¿para qué? Para matar, para robar y destruir. Podemos incurrir en el error que cayó Eva cuando le dijo a la serpiente: no moriréis. Ella le creyó, ¿verdad? Y mordió del fruto. Y es verdad, no cayó fulminada instantáneamente, pero sí cayó muerta en lo espiritual. Y eso es lo que el enemigo busca. No es que tú vas a morir físicamente inmediatamente cuando tú caigas en las trampas del enemigo, pero sí en lo espiritual. Puedes caer, incurrir en un pecado que te va a atrapar. Y para eso tenemos primero que encontrar nuestra fuerza en Cristo, en el Señor. Y segundo, tenemos que vestirnos toda la armadura de Dios. Solo de esa manera podemos estar firmes. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir eso? A ver, tradúzcanmelo en algo que yo pueda entender. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice nuestra lucha no es contra carne y sangre? Sí, tenemos una batalla, sí estamos en una lucha, pero es una lucha espiritual. Lo que quiere decir que cuando tú veas a tu cónyuge chinchándote, provocándote, no la agarres contra él, no es él, se está prestando al enemigo, está dejando una puertecita abierta para que el enemigo lo use y te sea de provocación, te haga perder la paciencia, pero tú dices, mi lucha no es contra carne y sangre, no es contra mi marido, no es contra mi mujer, no es contra mi hijo. ¿Estamos entendiendo? Es una lucha espiritual. Hay una guerra, sí, constante, pero es espiritual y no debemos perder eso de vista. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, ¿contra qué es? Contra los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se están dando cuenta? Nuestra lucha no es contra carne, contra los humanos. Que si tú tienes un problema con alguien, puedes decir, es un problema gordo, fuerte. Las situaciones que vivimos al día a día, no las quiero minimizar porque son grandes. Cuando tenemos un hijo extraviado, cuando tenemos un problema gordo, una factura que pagar, unos papeles que no llegan, no estamos minimizando que sean problemas reales. Pero detrás de todo esto hay alguien que está operando. Y quiero que lo veamos. Qué bueno que ya casi no sabemos esa lista. Y quiero que vayamos viendo más o menos de qué se trata. Todos estos espíritus malignos que está mencionando aquí la palabra de Dios, es una jerarquía. Es decir, tienen posiciones. Están organizados. Son fuerzas demoníacas espirituales malignas que actúan en el ámbito invisible. Tú no los puedes ver, pero se manifiestan a través de las personas, a través de situaciones, oponiéndose al propósito de Dios que influyen en los asuntos humanos. ¿Estamos entendiendo? Tú no los ves, pero se manifiestan en las diferentes situaciones para oponerse a todo aquello que el Señor quiere realizar. Y es allí donde debemos de tener mucho cuidado. No es contra carne y sangre, no la agarremos, no la tomemos contra el vecino, que el vecino se está quejando, que el vecino me da mala vida. No es el vecino, hay alguien que está operando detrás de él. Lo estamos entendiendo, pero no deja de ser una lucha. Tenemos que estar por eso, como decía yo el domingo anterior, repostando constantemente del poder de Dios. Es esa la insistencia. Quiero que entiendan por qué nos preocupa que ustedes se congreguen. No es para que tengamos aquí las bancas llenas, ¿no? Bueno, nos gusta verlos también, no les voy a decir que no, pero no es por eso, es porque sabemos que cualquier porción de la palabra de Dios que tú puedas escuchar hoy y te la lleves en tu mente, en tu corazón, ya es un aditivo para tu vida espiritual, para que puedas enfrentar las situaciones que te vas a encontrar día a día. ¿Por qué queremos que vengan al discipulado? Porque pueden aprender a conocer mejor la palabra de Dios y así pueden tener una espada afilada. Pueden estar diestros para usarla. Aunque tengas la mejor espada, si tú no la sabes usar, te puedes cortar con ella misma. La palabra de Dios es una espada de doble filo, y siempre decimos, ¿verdad?, que corta al entrar y corta al salir, así eran las espadas de los soldados, pero algo que escuché y que me encantó es de doble filo, porque en esa espada lleva el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay contradicción en esa palabra, pero hay que saber usarla. Quiero que vayamos entendiendo un poquito esta jerarquía de estas operaciones malignas. Los principados son los demonios de alto rango, los principales, que gobiernan territorios, que gobiernan naciones y gobiernan culturas. Por eso es que vemos diferentes operaciones en diferentes lugares, en diferentes países, porque estos principados son los que reciben el poder, la autoridad directamente del enemigo y empiezan a hacer su planeación para atacar a los seres humanos. Ellos no quieren que tú conozcas a Jesucristo, ellos no quieren que tú camines con Dios, porque Dios te hizo a su semejanza, a su imagen. Y cuando le dijo en el huerto del Edén a la serpiente que se iba a alimentar de polvo, ya sabemos quién es el polvo, ¿verdad? ¿De qué está hecho el hombre? De polvo. Cuando tú mueras, ¿qué dice la palabra de Dios? Polvo eres y al polvo volverás. Es decir, tú eres el platillo, el manjar que el enemigo anda buscando cómo devorar. Por eso debes de conocer que él anda maquinando, tiene un centro de operaciones y estos a su vez mandan a otros que son subordinados. Esos son las potestades. Ellos son los que ejecutan los planes que los principados han realizado. ¿Y saben cómo lo hacen? Abriéndote puertas de pecado. Cuando tú abras una puerta del pecado, ellos inmediatamente toman la autoridad que les da este principado para poder establecer una legalidad demoníaca en las personas y en las estructuras familiares. Muchas veces piensan que en las iglesias somos demasiado exagerados, demasiado extremistas. ¿Saben por qué recomendamos que no vean películas de terror? Porque son puertas abiertas al mal, porque tus ojos, tus oídos son las ventanas por donde se alimenta tu alma.
Y cuando tú estás viendo escenas de terror, escenas de violencia, esas son puertas que se abren al mal y esos espíritus que operan en las regiones celestes entran a tu vida. Y es donde empiezan a ponerte cadenas, donde empiezas a ver que tu vida va para abajo, que no puedes ver el sol claro. Incluso, yo sé que a muchos no les va a gustar la música que escuchamos. ¿Cuánta música escuchamos? Que ya no yo ni voy a entrar en esto de que hacen ritos, que ya lo sabemos que es verdad, para que las masas puedan caer y puedan consumir su producto. Incluso sabemos, ya eso ya es algo nuevo, que todos esos conciertos populares lo hacen porque de la energía de esas personas ellos se alimentan. Pero hace falta, pregunto yo, hace falta llegar a definir todo eso, escarbar en todo esto, para que nos demos cuenta que no es algo que edifique nuestras vidas. ¿Hace falta? ¿Ustedes han puesto atención a las letras? Contradictorias, solamente hablan de sexo, ahora de droga o de borrachera. Y eso, ¿sabes qué está sucediendo? Tú estás abriendo la puerta y luego tú dices, ¿por qué no puedo leer la Biblia? ¿Pero por qué no me puedo concentrar? Porque estás alimentando tu carne. Y es una lucha que tiene la carne con el espíritu. Es que tienes que hacer morir los deseos de tu carne para que tu espíritu se pueda alimentar y pueda estar fuerte. Y ahí se aplica, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ahora lo estamos entendiendo? ¿Queda más claro ese versículo? Tenemos también a los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Controlan la atmósfera espiritual, las mentalidades de una época. Promueven el caos, la confusión y la falta de luz espiritual. Ustedes van a decir, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Porque tenemos que saber cómo es nuestro enemigo. ¿Ustedes han investigado un poco sobre las guerras? ¿Ustedes qué creen? ¿De que Estados Unidos se le ocurrió ir a atacar a Irán? Dice, pues nos agarramos unos aviones y vamos y los bombardeamos, sin saber ni cómo está el mapa, ni dónde están sus escondrijos, dónde tienen las armas nucleares, como caigan. ¿Ustedes creen que actúa así? Los gobiernos, la armada, el ejército, ¿creen que hacen eso? Tienen que conocer a su enemigo. Incluso el apóstol dice, no ignoramos sus maquinaciones. Tú y yo debemos de conocer que tenemos grandes fuerzas espirituales de maldad que están constantemente luchando por hacerte caer y derrumbar tu vida. Y tienes que saberlo, tienes que saber cómo operan para que cuando tengas esas luchas sepas detectarlo. Tenemos las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son ejércitos invisibles de ángeles caídos que operan en los lugares celestiales. Recuerden que cuando el enemigo fue echado del cielo, se llevó consigo un buen número de ángeles. Y todos esos son los que están operando. ¿Y qué quiero decirles con todo esto? Que aprendamos que ellos se organizan, que ellos planean la guerra. Y el pueblo de Dios, ¿cómo debe estar? Vamos a la iglesia, ¿para qué? Pues no sé, pero vamos. Hay que estar alertas, hay que estar preparados, hay que conocer a nuestro enemigo, si no nos puede devorar en cualquier momento. Ahora, para que entendamos un poco de la armadura que nos habla Pablo en Efesios 6, quiero que veamos un poquito de cómo eran las armaduras. Tenían un propósito y eso es lo que quiero que veamos, porque quiero que aprendamos de lo que usaban en la vida real, en el ejército para luchar y de lo que podemos aprender. Estas armaduras, más que una simple protección, porque todos siempre que la vemos pensamos para protegernos. Tenemos un síndrome de protección, ¿verdad? Nunca pensamos en atacar, creo. Igual me equivoco, pero creo que la mayoría de las personas siempre estamos buscando cómo defendernos. ¿Me equivoco? Siempre estamos buscando cómo estar a salvo, cómo estar protegidos. Incluso buscamos a Dios, ¿por qué? Porque siempre estamos en nuestras oraciones, bendíceme, ayúdame, protégeme, cuídame, dame, ¿verdad? No está mal, pero ¿por qué no pensar como pensaban estos caballeros medievales? En atacar, en vencer. Dice que los caballeros templarios usaban las corazas más que como una simple protección, es decir, representaban algo que querían hacer y lo primero que sabía todo el mundo cuando los miraba a estos caballeros es que iban a tomar un territorio, que iban a conquistar una tierra. Y tú y yo tenemos en Cristo que conquistar también. Tenemos que conquistar aquellas debilidades humanas que nos hacen caer constantemente. Tenemos que conquistar áreas de nuestra vida que sabemos que no le agradan a Dios.
¿Quién padece de enojo, por ejemplo? A ver, no levante la mano, pero nada más pregúntese, si no nos vamos aquí a balconear y no quiero que digan, ay, la hermana es enojona. No, pero ¿quién padece de enojo? Y nos acostumbramos, ¿verdad? Vemos el enojo como un temperamento más. Es verdad, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Exactamente, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y tú te peleas con tu marido y te vas a dormir tranquila y no le hablas al otro día. Y estás pecando, estás dejando una puerta abierta para que el enemigo se sirva con cuchara grande. Tienes muchas áreas que conquistar en tu vida. ¿Quién padece de alguna debilidad X? Póntelo en tu mente, busca en tus archivos. Yo estoy batallando con esto. ¿Con qué? Pues el Señor quiere que tú tengas victoria. Y Él quiere que tú te des cuenta que estos caballeros tenían un ideal, un cometido, y tú también debes de tenerlo en tu vida. Ser victorioso en Cristo, conquistar, tomar terreno, tomar autoridad, pero ¿en quién? En Cristo. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También representaba poder sin necesidad de decirlo. Lo vemos y ya imponen, porque tenían poder y un estatus. Y tú y yo en Cristo también. Lo curioso es que estas armaduras sí se ven, pero la que Cristo nos da es invisible. ¿Tú ves la armadura de Antonio? ¿Ves la armadura de Elvi? ¿Tú ves la armadura de Meji? ¿Tú ves la armadura de Noé? No les veo ni el casco ni la espada. Es invisible, pero a la vez es visible. ¿Por qué es visible? Porque se ve en el poder que despliegas. Se ve en las victorias que tú vas conquistando cada día. Tú eres la primera o el primero en ser testigo de que el poder de Dios se está manifestando en tu vida. Decir, si yo tenía mucho este problema, pero cada día voy conquistando más, voy saliendo adelante, cada vez tengo menos temor, cada vez tengo menos apego a esta adicción, cada vez menos me enojo, etcétera. Tenemos que ir conquistando territorio en nuestras vidas. Nuestra armadura es invisible, pero a la vez es visible. Y lo más importante es que es poderosa. Y también habla de la dignidad que tenemos, del estatus que tenemos. Tenemos un estatus privilegiado. Dios ya te la dio, no te pidió ni un duro. No te preguntó, ¿tienes dinero para pagarla? No tienes que pagar nada y a veces pienso que por eso la menospreciamos. Por eso la descuidamos, por eso no nos importa, porque no pagaste nada. Cuando tú tienes algo que no te costó nada, lo infravaloras. Y esa armadura que Dios nos dio no nos ha costado nada. Le costó a Cristo, sí, su muerte en la cruz. Por Él es que podemos tener esa armadura espiritual para poder estar firme contra las acechanzas del maligno. Esta armadura, antes de ponérsela, llevaban algo que se vestían debajo de esa tosca armadura de bronce. Unas prendas que se llamaban jubones y gambezones. No crean que yo ya lo sabía. No quiero que crean que, ¡ay, cómo saben! Investigué. Son unas prendas acolchonadas. Yo pensaba que se ponían solamente la armadura y ya, y pensándolo tiene lógica. ¿Quién se va a poner una armadura de acero tan pesada que después te iba a destrozar la piel? Tú podías salir invicto, vencedor, pero hecho polvo, porque ibas a terminar con cortaduras por la misma armadura. Por eso se ponían esas prendas de algodón y de lino que eran acolchonadas para que les pudiesen proteger, para que el caballero pudiera minimizar, es decir, que no le lastimase tanto la fricción, la presión, para absorber o amortiguar los golpes. Imagínense ustedes un golpe de espada sobre la armadura, te la deja encajada. Evitaba que los eslabones de malla que se iban a poner después pudieran clavarse en la piel. Aunque no se ve, aunque está abajo de toda la coraza, es tan importante lo que llevas abajo como lo que llevas encima. Eso me habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos ayuda a poder soportar los golpes de la vida, ¿no es verdad? La gracia de Dios, por su pura gracia, tú y yo podemos resistir, por su pura gracia podemos llevar una armadura. Después de esta ropa, ellos se tenían que poner unas mallas, y esas mallas eran miles y miles de anillas de acero unidas, que ya solo con verlas, yo no sé si ustedes han visto en las películas, para ponérselas, un hombre no se la podía poner sola, siempre necesitaba la ayuda de otro, y hasta eso me hablaba, decía yo, Señor, qué bonito todo esto.
Uniéndolo es que me habla cómo es la iglesia. Mis hermanos tal vez no se pueden poner la cota de malla, pero les tengo que ayudar yo. Y ahí es donde entran muchas áreas. Por ejemplo, cuando veo a Alexis enseñándole a Alexander, cuando veo a Ángel preparando cosas, a Ángela, yo digo, es como estarnos ayudando a ponernos la cota de malla para protegernos. Así es como debemos de empezar, todos uniéndonos, ayudándonos unos a otros. Pero a pesar de que llevaban la ropa colchonada, llevaban la cota de malla, eso no les hacía ser invulnerables. Una lanza la atravesaba, seguían teniendo peligro de las estocadas y de las flechas, pero eso también nos habla de las virtudes de los caballeros, porque cada anillo es como representar cada esfuerzo que tú y yo estamos haciendo por alcanzar algo. Y está bien que nos esforcemos, porque nuestras buenas obras deben de estar presentes siempre, pero nunca olvidemos que eso no es suficiente. Eso también lo pueden traspasar. Necesitamos más. Ponerse la armadura era casi un acto religioso para estos caballeros. Simboliza las virtudes de todo el ser humano, la valentía, el honor, la lealtad, la fuerza, la justicia, pero ni eso era suficiente. Tuvieron que añadir más cosas. Y nosotros nos damos cuenta que también la Biblia nos enseña que hay que cuidar las partes más esenciales de nuestra vida. Ahí tenemos, ya se ponen ahí ahora una coraza de justicia, se ponen el cinturón, un cinturón que tiene que soportar el peso de una espada. Eran de acero, pesadas, tenían que tener un cinturón, y el cinturón en la Biblia nos dice que es el cinturón de la verdad. La verdad es Cristo y debe estar tan firme para que te sostenga toda la coraza y para que pueda soportar el apoyo de la espada. Así también nosotros, cada vez que vamos conociendo más de la palabra de Dios, vamos aprendiendo cómo debemos de cuidarnos. Cada placa, cada cosita de estas tenía que hacerse a la medida de cada individuo. Yo no puedo usar la armadura de otro, tiene que ser la mía propia, tiene que ser hecha a la medida. Yo creía que las personas que usaban armadura andaban como robots, pero no. Otra cosa que aprendí es que los caballeros que iban con armaduras podían montar a caballo, podían pelear y podían incluso hacer piruetas. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Es decir, no es para que estés estático, no es para que estés quieto. Y muchas veces, lamentablemente, así está el pueblo de Dios. Andamos así. Yo tengo la armadura, ¿para qué? Para que me vean que tengo una armadura costosa. Incluso leyendo me daba cuenta que después iban tratando de implementar y de ponerles más cosas, tanto que después lo entorpecían todo porque ya no se podían mover. Le ponían ya el escudo, ya le ponían oro, le ponían más cosas. Se están dando cuenta cuando uno ya está actuando en la carne por vanidad, porque ya perdió el objetivo. Ya no te puedes mover. Muchos andamos con armadura. ¿La conocemos? Sí. ¿Pero estás peleando? ¿Estás viendo victorias en tu vida? Respóndanse ustedes, ¿eh? ¿Están viendo victorias? ¿Se está cumpliendo el propósito para el que el Señor nos dio estas armaduras? Muchas veces podemos decir que no. Y cuando les dije que tiene que ser hecha a medida, que no puede ser prestada, tenemos un ejemplo en la Biblia que todos conocemos. David, cuando era un jovencito pastor y vio al tremendo Goliat que estaba provocando a los escuadrones de Dios, dice, yo voy, y yo me lo cargo. ¿Cómo es que está aquí hablando mal de Dios? 1 Samuel 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Pongan atención, no fue David el que se la puso. Tú puedes leer la Biblia hoy, la puedes leer el mismo pasaje mañana, lo puedes leer dentro de un año y siempre Dios te va a abrir el entendimiento para aprender algo nuevo y entender algo nuevo. Este fue mi caso. Yo les prometo, yo no había puesto atención en esa parte, que fue Saúl el que vino y le puso a él la armadura. Y eso me habló mucho de lo que mucha gente quiere hacer en tu vida y en la mía. Muchas veces te dicen, tú eres tonto, y tú te lo crees porque te dejas poner la armadura. Ay, tú no sirves para eso, y tú te lo crees. ¿Les ha pasado? Ah, no, tú eso no es lo tuyo. Tú dedícate a barrer, a fregar platos. No, tú ¿para qué estudias? Y te lo crees, porque te dejas poner una armadura que ni es tuya y que ni siquiera fuiste tú el que te la pusiste, te la dejaste poner.
y puso sobre su cabeza un casco de bronce. ¿Qué te están diciendo? Tu pensamiento. Dice la palabra de Dios que el enemigo lanza dardos de fuego y tenemos que detenerlos con el escudo de la fe. Me eché todo este rollo para que entiendan. La armadura es importante, pero quiero que aprendamos cómo se debe de usar. Viene el enemigo y te impone ideas, te impone vestimentas, te hace sentir que no sirves para nada. A José el soñador, cuando lo mandaron a Egipto, no le pusieron ropas de esclavo, pero él era esclavo externamente, pero internamente él seguía creyendo en aquellos sueños que él tuvo. Cuando llegó a la cárcel estaba en lo fondo de la prisión. Y sin embargo, nunca cambió su carácter, porque él podía ser un esclavo, podía ser un preso, física, externamente, pero dentro de él sabía quién era. Que cuando la gente, el mundo, las situaciones vengan contra ti y te hagan sentir que no vales, recuerda como cantábamos, ya no soy esclavo del temor. Ahora soy hijo de Dios y como hijo de Dios puedo decir, soy libre, abriste el mar para que yo camine. Claro que sí, no solo para Moisés, lo ha hecho y lo sigue haciendo en mi vida y en tu vida, también lo quiere hacer. En el versículo 39 dice que David, claro, el pobrecito, ¿quién se va a poner contra el rey? Pues ya David también coge la espada, tengo que ir a pelear, me tengo que poner eso, pues bueno, venga, ahí está. ¿Cuántas veces no estamos así? ¿Verdad? Nos ponemos un yugo que no nos pertenece. Ahora David, pobrecito, ya también dice que se puso la espada. Ya, ahí ya está participando, ¿eh? Cuidado y tú llegas a hacer lo mismo. Tú te crees también las mentiras, te haces un esclavo, actúas como un mendigo, actúas como cualquier cosa, menos como un hijo de Dios. Ahora sí, David ciñó su espada sobre sus ropas militares, no eran ni de él, y ya dice, son suyas, ¿eh? Dice, y trató de caminar. ¿Y qué pasó? No pudo, pero ojo, aquí tenemos cómo salvar a David, porque dice, trató, ese es de los míos, yo me hago de su equipo, trató. Muchas veces nosotros nos vemos confrontados a situaciones, ay no, yo no puedo, ay no, es que yo no sé, ay es que eso no es para mí. Trata, por lo menos intenta. Aquí, por lo menos, yo felicitaría a David porque trató. Intentó. Oye, ¿has leído la Biblia? Ay, no, es que es muy difícil. Es que yo no entiendo. Trata. Intenta, por lo menos haz el intento. Haz el intento. Oye, ¿quieres orar? Ay, es que yo no sé, es que me da... Intenta, abre tu boca. Intenta. Cuando tú intentes, otra cosa vas a ver. Aquí David dice que intentó, porque nunca antes lo había probado. Pero, esto es lo que yo quiero que aprendan. Que el Señor les hable. Cuando te digan, ora, aunque sea di, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén. Porque cuando tú intentes, como intentó David, se van a romper tus cadenas. Esas ataduras que te tienen prisionero, que no quieren que sirvas a Dios, que no quieren que crezcas, que no quieren que le conozcas, que no quieren que seas libre, que no quieren que seas bendecido, se van a romper cuando tú intentes en el nombre de Jesús, cuando levantes el escudo de la fe y la espada del Espíritu para cortar esas cadenas. Dice que David intentó, y cuando intentó, se le abrieron sus ojos, comprendió y dijo, ¿a dónde voy yo si yo maté a un gigante con una piedra? Y esa piedra era la fe en Cristo, esto no es mío. Me encantan esas palabras. Yo no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. ¿Y qué hizo? Las quitó. Eso es lo que te toca a ti. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero tú tienes que romper en el nombre de Jesús esas cadenas. Tú te tienes que quitar esas vestimentas que el enemigo te quiere imponer, esas ideas, esas mentiras, todas estas cosas que ha impuesto en tu vida para que vivas una vida fracasada, una vida de derrotado. Quítatelas en el nombre de Jesús. Ahora, esto también quiero que vean que no era cosa fácil para cualquier soldado, ¿eh? Era pesado. Esto es un símbolo de privilegio, porque sí, somos privilegiados en ser llamados hijos de Dios, soldados del ejército de Dios. Es un privilegio y no tienes que pagar como lo hacían los caballeros medievales, tenían que pagar. Tú no, Cristo te lo da, te invita a su ejército. Es un privilegio, pero también representa tu fidelidad para servir a tu Señor. No es para que andes luciendo la coraza, es para servir a tu Señor. Es para que tú también te defiendas, sí, pero es para servir a tu Señor. Amados, el Señor Jesucristo nos ha salvado.
Y nos ha salvado no para que volvamos a revolcarnos en el fango, nos ha salvado para que vivamos vidas nuevas, vidas de victoria, vidas de bendición, vidas en la presencia del Señor desde aquí, no hasta que nos muramos y nos vayamos al cielo. Amén. Cada día debe ser un día de victoria. Miren lo que dice el Salmo 18. Contigo desbarataré ejércitos. Noten la palabra. ¿Con quién? Contigo. No con el ejército. No haciendo alianzas como mirábamos del otro rey que quiso hacer alianzas. No, contigo. Está hablando David. Contigo desbarataré ejércitos. ¿De qué ejército estamos hablando? ¿El de Irán? No, los que les mencioné antes. Y con mi Dios asaltaré muros. Esas murallas contigo las voy a asaltar, las voy a derribar. En tu nombre van a caer esos obstáculos, esas cosas difíciles que veo que no pueden suceder todavía, pero van a caer. Recuerden cuántas vueltas dio Josué para que cayesen los muros de Jericó. Sus paredes eran tan anchas que hasta un carro con caballos podía pasar encima. Imagínense el grosor de esos muros. Y cayeron sin que siquiera les dieran un golpe a esos muros. Solo dando vueltas en obediencia a Dios. Ese grito de victoria fue en fe en Dios. ¿Y qué pasó con esos muros? Cayeron. Y hasta el día de hoy los arqueólogos dicen que esos muros cayeron de una manera que no tiene explicación, porque cayeron de dentro afuera. ¿Cómo ven? Es que fue Dios. Ese es Dios. Por eso dice, con mi Dios asaltaré muros, derribaré muros. Amén. Tú también, esta palabra es para ti, para que lo creas. Cuando tú estás del lado del Señor y le obedeces y te pones toda la armadura y te fortaleces en su fuerza, tú eres capaz de ver estas cosas en tu vida. Dice, Dios es el que me ciñe de poder. No olvides, es Dios, no es la coraza que tienes, aunque tú te la creas que, ay, ya sé mucha Biblia, ya voy todos los domingos a la iglesia. No es eso, es Dios, la fuente de poder. No debes olvidarlo, porque muchos hombres han caído cuando empezaron bien, confiando en Dios, y después creyeron que el poder venía de ellos, la inteligencia venía de ellos, y se han apartado de Dios. Mi Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar en mis brazos el arco de bronce, un arco pesado. No importa cuán pesado sea y no importa que no tengas experiencia. Dios te adiestra para pelear, solo quiere que le entregues tu vida y le digas, Señor, yo quiero conquistar. Yo quiero vencer a esos enemigos. Yo sé que andan alrededor de mí. Yo sé que me quieren destruir. Sé que vienen por mi casa, vienen por mi familia. Pero en el nombre de Jesús yo quiero pelear por mi familia. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso implica, vamos a pelear contra las fuerzas del mal. ¿Tú te haces de ese equipo también? Me diste el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Tu benignidad me ha engrandecido. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. ¿Quién te ciñe de fuerzas? ¿Quién te da el poder? Dios. Todo radica en Dios. Y hablamos de David. Primero hizo una cosa muy buena. Pero aquí todos nos identificamos con David. Quiero hacer un énfasis sobre algo que me gusta mencionar a menudo. Mucha gente critica la palabra de Dios cuando ven que aquí están registrados los pecados de grandes hombres de Dios. Y yo, por lo contrario, doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque son ejemplos para ti y para mí, para que aprendamos de los errores que cometieron y tú y yo no incurramos en ellos. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 15 y 1 Corintios dice, todas estas cosas se escribieron para que por ellas seamos amonestados, para que por ellas aprendamos. Y aquí hay una amonestación de parte del Señor para nosotros hoy. Tú puedes ser todo un caballero medieval, espiritualmente hablando. Tú puedes ser un buen soldado del ejército del Señor, espiritualmente hablando. Puedes tener toda la armadura, pero no te olvides que sigues siendo humano. No te olvides que sigues siendo polvo. No te olvides que sigues siendo carne débil. Y vemos aquí un gran ejemplo que nos habla hasta el día de hoy. La tensión, la emoción, la presión o el temor nubla la razón. ¿Cuántos no hemos atravesado esa avenida? ¿Han pasado por esa calle? Que te ves en un apuro, en algún problema, y se te nubla la mente y haces la primera tontería que se te ocurrió.
Y lejos de resolver el problema, ¿qué pasa? Te metiste en otro. ¿Es cierto o no? ¿O le estoy hablando de algo que solo me pasa a mí? Se nos nubla la mente cuando estamos con tensión, con presión, cuando hay temor. Pues eso es lo que le pasó a David. David dice en la palabra de Dios que hacía todo lo recto. Y que cuando Saúl miraba que hacía todo lo recto, que él no se salía ni a diestra ni a siniestra, le cogió una manía y lo quería quitar del medio. Incluso hasta le ofreció a su hija: te voy a dar a mi hija. Porque dijo: yo no lo voy a matar, pero se lo entrego a los filisteos y que se lo carguen ellos. Lo quería quitar del medio como fuera. Cuando ya Jonatán le dijo: lo siento, no te puedo ayudar, mi padre te quiere matar, salió huyendo y lo primero que hizo fue irse a una ciudad donde estaban todos los sacerdotes. Qué buen lugar escogió, porque ya se podría haber ido a otro sitio, que después lo hizo, pero primero fue ahí. Y cuando llegó, invadido por el temor, por la desesperación, que tuvo que salir huyendo para que no lo matara Saúl, lo ve el sacerdote y le dice: ¿y por qué viene solo? Le extrañó, porque David era conocido como el capitán de decenas, que David había matado ya a Goliat, que era el yerno ya de Saúl, del rey. Y David, para que no se diera cuenta el sacerdote que él andaba huyendo del rey Saúl, le dice: es que ando en una misión secreta. Ay, David, ibas bien, vas haciendo lo recto, ¿por qué te tuviste que dejar llevar por el temor? ¿Cuántos no caemos en esa tentación? Y creemos que una mentira nos va a sacar del atolladero y no nos damos cuenta que estamos cavando nuestra propia fosa. Es que ando en una misión secreta. Pues el sacerdote se lo cree. Y claro, como venía huyendo, David venía hambriento. Y se me hace tan triste. Le dice al sacerdote: ¿no tienes pan o algo que comer? ¡Qué manera de rebajarse por un trozo de pan! Inmediatamente pensé en nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Dije: con razón el Señor nos pone ese ejemplo. Lo que nos hace, a lo que nos empuja el hambre. Yo he oído de gente que cuando tiene hambre, vamos, no piensa y comete locuras. Yo no sé si habrá alguno aquí, espero que no. Dicen que hay gente que cuando no come, quítate de en medio porque la pagas con él. Pues así andaba el pobre David. Imagínate para decir: ¿no tienes pan? Algo para comer, lo que sea. El sacerdote le dice: solo tengo los panes sagrados que son de la ofrenda, que son para los sacerdotes. Pero si quieres, pues te los puedo dar. Consulto con el Señor, están en pureza. Otra mentira. Es que les digo, cuando tú empiezas con una mentira, ya, prepárate. Se armó el eslabón interminable. Una mentira te lleva otra mentira y otra mentira. Te va a pesar tanto esa cadena que te va a hundir. Le dice David: sí, mis soldados. ¿Qué soldados? Andaba solo. Sí, mis soldados los dejé por ahí y todos vienen purificados. Otra mentira, ni andaba en misión secreta, ni iba con soldados. Ay, David. ¿Podemos poner el nombre de alguien más allí? El mío lo pondré ahí, Elizabeth. Ibas tan bien. Que Dios nos guarde, amados. Somos polvo. Somos imperfectos. Conocemos a Dios, pero eso no nos inmuniza al pecado, a caer. Por eso tenemos que andar con pies de plomo. Cuando piensen en eso, acuérdense de toda la coraza de los soldados. Yo digo, para tener esos zapatones, ese acero ahí en las piernas, tenían que tener mucha fuerza. Eso solamente la podemos llevar, esa coraza, si venimos a Dios, solo con Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Así dice Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Tienen que estar, tenemos que estar en la vid. Lleva 2 mentiras. Ni tenía misión secreta, ni tenía criados, ni nada. Tercer cosa que yo no sé cómo se le cruzó a David, es que no lo entiendo, pero no cabe duda que la palabra de Dios se cumple. Estas cosas se escribieron para enseñarnos a cada uno de nosotros. Le dice David al sacerdote: ¿no tienes por ahí una espada? ¿Para qué quería espada David? Es verdad, ya era un guerrero. Ya Saúl lo había mandado a comisiones especiales contra los filisteos, ya andaba como un soldado, pero se le olvidó que Dios con una piedra derribó a un gigante. ¿No tienes una espada? La palabra de Dios en Gálatas nos dice, a través del apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos. ¿Qué es insensatos? Necios, sin sesos, no piensan, tienen el coco vacío.
Oh Gálatas insensatos, habiendo empezado bien, vais a terminar mal, habiendo empezado en el Espíritu. Vais a terminar en la carne, amados. Esta es una enseñanza para todos nosotros. Si empezamos a hacer las cosas en Cristo, no querramos terminarlas en la carne. Estoy orando por un trabajo, pero como no vienen, voy a hablar y voy a decir. Pero ten cuidado que estás buscando tu voluntad y no la de Dios. Habiendo empezado en el Espíritu, ¿vamos a terminar en la carne? ¿Cuál es la respuesta? No, empezamos en el Espíritu, vamos a seguir en el Espíritu. Si eso implica que voy a esperar en Dios, voy a esperar. Si eso implica que tengo que ejercitar mi fe creyendo y esperando que Dios va a actuar en su tiempo, en su kairos, voy a esperar. Si la nube no se mueve, no me muevo. Eso es esperar en Dios, obedecer a Dios. Cuando le dio esa espada, había un criado allí que lo vio y fue con el chisme con Saúl. David estaba ahí con el sacerdote y le dieron el pan y le dieron la espada. ¿Saben qué acarreó esa actitud de David? Fue Saúl con todo su ejército y se enfrentó al sacerdote y le dijo, ¿por qué te has vuelto contra mí? Y le dice el sacerdote, yo no he sabido nada, yo creí que lo habías mandado. Y le dice a sus soldados, maten a todos los sacerdotes. Y el ejército dijeron, nosotros no. Pero el del chisme estaba ahí también, le dice, mátalos tú. Solo escapó uno. Qué tremendo, cuando hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, podemos estar arrastrando a quienes menos esperamos y podemos ocasionar desgracias tremendas, amados. Tengamos cuidado, la mentira no nos lleva a nada bueno. El poner tu confianza en las cosas visibles, materiales, no te va a garantizar nada bueno. Tu esperanza debe estar en Dios, tu fortaleza debe ser Dios, tu consuelo, tu ayuda debe ser Dios. Dios debe ser el centro de tu vida. Quisiera que comprendieran que cuando no andamos rectamente delante de Dios, nuestros actos pueden tener como los sismos. No solo mataron a todos los sacerdotes por culpa de David, porque fue su culpa. David, después de salir de ahí, de la ciudad de los sacerdotes, se fue a Gat. ¿Quién era de Gat? Los filisteos. ¿Y quién era un filisteo y que David mató? Goliat. Díganme ustedes, ¿cómo interpretan eso? Primero mata al gigante y primero tienen que leer en el capítulo 17 de primero de Samuel, como dice, a este incircunciso yo lo voy a matar y él sabrá que Jehová es Dios y que no hay otro Dios como él. Hasta ahí va bien. Saca la onda con una piedra y dice, mi Dios me liberó de las garras del león, de las garras del oso, y también me va a librar de este gigante. Hasta ahí, bien. ¿Dónde quedó ese David que depositaba su confianza, no en el brazo de carne, no en el ejército, sino en Jehová? Amados, tenemos que tener cuidado porque podemos empezar bien, pero a la mitad del camino podemos desviarnos. Hay que empezar bien y terminar bien. Esa debe ser tu meta, tu lema, tu visión, tu objetivo. Amén. Empezar en el Espíritu y terminar en el Espíritu. Ahora se va a ocultar a Gat y cuando lo ve todo el pueblo, que es lo más tremendo, el pueblo decían, ¿y este David qué hace aquí? Si este es el rey, que dicen el rey de la tierra. Imagínense el concepto que sus enemigos tenían de David, pero David no se miraba así, ahora se miraba como un fugitivo. Tengamos cuidado, cambian tus pensamientos. Tú eres hijo de Dios, tú es como esos soldados que tenían un estatus, tú tienes un estatus celestial también y debes cuidarlo. Debes cuidarlo, porque eres hijo de Dios. Le costó al Señor precio de sangre, no es cualquier cosa. Aquí David cambia la onda y la piedra por una espada. Matan a los sacerdotes, se va a esconder con los filisteos. Y cuando se dan cuenta que está David ahí, le dicen, se lo llevan al rey, oye, si este mató a Goliat, este ha matado a nuestros ejércitos. ¿Y qué hizo David para salvar el pellejo? No se volvió. Se fingió el loco. Y se puso hasta a babear. No les habla de cómo se está denigrando él, el gran guerrero. Y les dice el rey a todos su ejército, ¿para qué me traen un loco aquí? ¿Acaso necesito más locos? Como diciendo, ya tengo bastantes. Llévenselo. ¿Lo mataron? No, se salvó. Pero ¿a qué precio? Humillándose ante sus enemigos, delante de aquellos que Dios lo había liberado. Qué triste historia, ¿verdad? Fortaleceos en el poder del Señor. Fortaleceos en su fuerza. Busquemos al Señor.
Aprendamos, amados, tenemos muchas cosas para pelear la batalla. Tenemos muchos enemigos, sí. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Repítalo y vamos a ponernos de pie declarando esa palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Vamos a aprender a descansar en el brazo de carne? No, en el brazo de Jehová, que es el que nos libra de nuestros enemigos. Quiero que salgan de aquí pensando en eso. No importa cuántos sean los que estén contra mí, mientras el Señor esté conmigo. Amén. Así tú puedes decir, Señor, puedo levantar con mis brazos el arco de bronce, aunque pese, tú me vas a dar la fuerza, tú me vas a adiestrar mis manos, contigo puedo hacer que los muros caigan. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esa enseñanza, Señor. Ayúdanos a entender que sobre todas las cosas tenemos que buscarte a ti, Señor, que tenemos que aprender a descansar en ti, que tenemos que aprender a valorar todo lo que tú nos das, Padre. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, ayúdanos que una vez que hayamos empezado en el Espíritu, sigamos en el Espíritu, nos mantengamos en el Espíritu y terminemos hasta el final firmes en el Espíritu. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdales a avanzar. Ayúdales a ver victorias en su vida, Señor, porque tú eres el que nos lleva de triunfo en triunfo y de poder en poder y de victoria en victoria. Para honra y gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén.